Hola, mi nombre es José María Félix y hoy vengo a presentarles tres eventos bélicos, los cuales van a ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Todos estos eventos bélicos fueron consecutivos uno del otro y también se podría decir que fueron un poco recíprocos. Entonces vamos a empezar primero con la Primera Guerra Mundial. Esta tuvo un periodo de 1914 a 1918. Surgió en el siglo XX esta guerra y los países involucrados fueron Alemania, Austria, Italia, Francia, Inglaterra y Rusia. La guerra estuvo determinada por dos bandos. De un lado estaba la Triple Alianza, la cual estaba formada por Alemania, Austria e Italia, y del otro lado estaba formada por la Triple Entente, la cual está formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Los factores detonantes principales de esta guerra fueron la muerte del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando, y su esposa en 1914. Además, algunos países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África ocurridos a finales del siglo XIX, por ejemplo, Francia y Alemania. Los países europeos también empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. En pocas palabras, en Europa se creó una carrera armamentística, y eso es un problema tanto actualmente que un país se desarrolle mejor armamentísticamente que el otro, ¿no? Además, finalmente Francia había perdido a finales del siglo XIX la región de Alsacia-Lorena y Alemania durante la guerra franco-prusiana, lo cual creó un descontento y un revanchismo de parte del lado francés, los cuales estaban constantemente, podría decirse, en buscar una oportunidad para recuperar ese territorio. Los principales desarrollos tecnológicos en esta guerra fueron los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y aviación. Surgen las granadas, las ametralladoras, los lanzacohetes, una gran cantidad de fusiles, nace el Zeppelin, los aviones de guerra y diferentes aviones que se utilizaban en esta guerra, bomba de gas y muchos otros armamentos. Y del lado de la medicina surge la ortopedia, las vacunas, las ambulancias y las transfusiones de sangre. En el siglo XX podríamos decir que es donde más desarrollo tecnológico ha habido en la humanidad, gracias a estas guerras y debido a muchos factores también, ¿no? Como la revolución industrial y otros eventos que proliferaron, que hubiera una necesidad de desarrollar rápidamente desarrollo armamentístico. Finalmente, los vencedores de esta guerra fue la Triple Entente, la cual terminó con la guerra de la firma del Tratado de Versalles, la cual impuso una serie de sanciones a Alemania, la cual fue derrotada, ¿no? Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada y perdió la región polaca. Tuvo que volver a Francia la región de Alsacia-Lorena y además tuvo que pagar los daños de la guerra los daños de la guerra a los países vencedores. El Tratado de Versalles supuso varios inconvenientes para el lado alemán. Y hablando de economía y efectos posguerra, esta supuso una gran crisis económica, pero Estados Unidos se alzó como primera potencia económica mundial. Antes de la guerra, o sea, en 1913, más del 55% del Producto Interno Bruto era de Europa, y después de la Primera Guerra Mundial era del lado estadounidense. Era el 45% para el lado estadounidense. Se generó una gran crisis económica en Europa debido a la Gran Guerra y los elevadísimos gastos militares. Se fortalece Estados Unidos en el ámbito político y militar a nivel mundial. Se crea la Liga de las Naciones con el objeto de garantizar la paz mundial. Y ya veremos que esto no tuvo un gran impacto después. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaban heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida en esta guerra. Ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un periodo de 1939 hasta 1945. Esta surge también en el siglo XX y la guerra se desarrolló en Europa occidental, en el frente ruso, el norte de África y el extremo de Oriente. La guerra estuvo conformada por dos bandos, los cuales de un bando estaban la fuerza aliada, los cuales están conformados por Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Y del otro lado estaban las potencias del eje, las cuales eran Alemania, Italia y Japón. Principales exponentes o personajes involucrados en esta guerra fueron
Hitler, gobernador alemán en ese entonces, Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido, Stalin, dictador de la URSS, Roosevelt, el cual fue presidente de Estados Unidos en ese entonces, Mussolini, dictador de Italia, y Hirohito, emperador japonés en ese entonces también. Los factores detonantes de esta guerra fueron que el 1 de septiembre Alemania invadió Polonia y esto provocó la reacción de países como Inglaterra y Francia, los cuales creyeron ver amenazados sus intereses y se dispusieron a frenar el avance alemán, y esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. También fue gracias a diferentes factores políticos, económicos y sociales e ideológicos los que provocaron esta guerra. Unos ejemplos pueden ser que el Tratado de Versalles creó un descontento por parte del lado alemán, el cual salió muy perjudicada a partir de ese tratado, y la Gran Depresión tuvo que ver considerablemente en el inicio de esta guerra. Entonces, el desarrollo tecnológico de esta guerra fueron de primer exponente a la guerra atómica, hablaremos un poco de ella un poco más adelante. Hubo grandes avances en la aviación, se desarrollaron aviones como el Supermarine Spitfire, el Boeing B-7 Flying Fortress, entre otros. También surgieron helicópteros de combate como el Apache, por mencionar uno. Se crea el paracaídas, y en esta guerra también se utilizan carros de combate, tanques, submarinos, búnkers, fusiles, ametralladoras, granadas, bombas de gas y una gran cantidad de vehículos submarinos como los buques y los acorazados blindados. Surge también la caja Enigma, la cual fue conocida a nivel mundial por ser creada por los alemanes, y esta la utilizaban para comunicarse de manera confidencial o encriptando sus mensajes, por lo cual se desarrolló la máquina de Turing por el matemático Turing, el cual se podría decir que esta máquina fue un predecesor de las computadoras que conocemos actualmente. Hablando de economía, en la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos registraron un gran crecimiento en esta guerra. El conflicto supuso que millones de hombres dejasen sus trabajos en las fábricas y las mujeres tomaran sus puestos. Estados Unidos también se puede decir que fue el gran granero de la democracia, debido a que la producción de cereales y ganado en esta guerra aumentó 25%, y Estados Unidos contribuyó a alimentar a todos los países aliados. La investigación y el desarrollo armamentístico fueron cruciales en esta guerra, se puede decir que fueron el principal exponente, y los que llevaban el liderato en este ámbito se podría decir que fueron Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Gracias a esta carrera armamentística surge la conocida bomba atómica, la cual es una arma de destrucción masiva actualmente. Efectos posguerra. Los vencedores de esta guerra mundial fueron los aliados, los conformados por Inglaterra, Estados Unidos y otras fuerzas europeas. En junio de 1944 los soviéticos lograron liberar Polonia, Rumania y Bulgaria. El año siguiente, en febrero de 1945, se realizó la conferencia de Yalta, donde los líderes de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos establecieron que Europa ya había sido liberada de la guerra. Para muchos, dicha conferencia fue el inicio de la Guerra Fría, lo cual hablaremos ahorita en unos segundos. El 6 de agosto de 1945 explota la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto una segunda bomba atómica en Nagasaki. Esto conllevó a Japón a firmar su rendición el 2 de septiembre, y aquí se da finalizada la Segunda Guerra Mundial. Hablando de vidas humanas, el saldo de vidas humanas fue terrible, lo cual se calcula que fueron cerca de 50 millones de muertos. Alemania quedó dividida en dos estados, Alemania Occidental y Alemania Oriental. La Alemania Occidental estaba bajo la influencia norteamericana, y la Oriental bajo la influencia soviética. La Unión Soviética compensó con creces sus pérdidas de 1917 y aumentó su territorio. En las conferencias de Yalta y Potsdam, los vencedores fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, y estos acordaron combatir el fascismo, evitar su rebrote, y repartieron las áreas de poder e influencia en todo el mundo. Ahora hablaremos rápidamente de la Guerra Fría, la cual se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Los años, podría decir
que los años de este conflicto fueron de 1947 a 1991. Los países involucrados fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Del bloque occidental, de uno de los bandos, el bloque occidental estaba formado por Estados Unidos, los cuales traían ideales capitalistas, y la Unión Soviética, los cuales tenían ideales comunistas. Las causas de este conflicto es que en la Segunda Guerra Mundial, los vencedores, los cuales fueron Estados Unidos y la URSS, sufrieron un rápido enfrentamiento de relaciones o de ideologías. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles el uno con el otro. Pero la creación de la bomba atómica y la posición de cada bando de estas podría provocar una destrucción a nivel global, por lo cual hicieron una estrategia para contener estos ataques, para que no surgieran ataques con bombas atómicas otra vez, pero influyendo sus ideologías alrededor del globo, con intención de que uno de ellos fuera el que tuviera control, o que su ideología se aplicara en los demás países. El desarrollo tecnológico de esta época se puede decir que fueron la proliferación de la industria armamentística nuclear, la carrera espacial entre estos dos países, y se crearon los satélites, los cohetes, y llegó el primer hombre a la luna gracias a esto. Surge una gran cantidad de vehículos aéreos como los cohetes y los aviones no tripulados. También se crea el submarino nuclear, las computadoras, la cámara fotográfica, la televisión, los microprocesadores, el microondas, entre otros. Hablando económicamente de esta guerra, la Guerra Fría no solo fue un desafío político y militar entre el bloque capitalista y el comunista, sino fue una verdadera pugna en el plano económico. El dólar se convertía en la divisa de referencia en los intercambios comerciales. Se implementó un sistema de paridad dólar-oro, y el Fondo Monetario Internacional, también llamado FMI por su abreviatura, se encargó de mantener la estabilidad monetaria en ese entonces. En la década de los 50 y los 60 estuvieron marcadas por la prosperidad económica en el bloque capitalista, y en Estados Unidos la población crecía poco a poco. Debido a la crisis de 1973, Estados Unidos perdió parte de su hegemonía económica, parando su economía y desembocándose en la inflación. En Europa también se hicieron sentir las consecuencias y el desempleo considerablemente también. En efectos posguerra de este conflicto, el cual se podría decir que fue un conflicto de ideales, pues que se creó la ONU. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se integró el Pacto de Varsovia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia económica, y se derrumbó el comunismo, y los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se podría decir que esta guerra no tuvo ningún vencedor, debido a que no fue una guerra física como tal, sino una guerra más en el aspecto ideal o económico. Pero esta tuvo muchas repercusiones alrededor del eje, como la caída del muro de Berlín estuvo influenciada por este conflicto, la guerra de Vietnam y otros desastres económicos que pues fueron causantes de eso. Fue como debido al constante pendiente de que las dos potencias tuvieran las bombas atómicas. Esta arma de destrucción masiva fue una de las razones por las que físicamente no hubo un conflicto, pero estos ideales provocaron grandes cambios alrededor del globo.